Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 6 de la mañana con 30 minutos, son las 6 con 30 minutos. Nuevamente bienvenidos y gracias por continuar con nuestra programación de este día viernes, que desde muy tempranas horas de la mañana Luisa Mayoa, desde luego a ustedes les oferta la noticia ocurrida en nuestro país y cómo amanece en el mundo. Así es que desde ya bienvenidos nuevamente, gracias a nuestro panel acostumbrado el día viernes. Tania Pastor, gracias por acompañarnos, Tania. Buenos días. Gracias, Ernesto. Buen día. Bienvenido a Kelly, que nos acompaña nuevamente, Walter, y por supuesto también Marvin. Un saludo para todos. Así es, en efecto. Todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Licenciado Valdivieso, saludos cordiales. El día de ayer tuvo un buen programa, por cierto, con sus invitadas. Gracias, Ernesto. Sí, un poco complicado el tiempo, pero estamos. Sí, pero sin embargo, creo que hay una gran experiencia, hay una lectura, digamos, política que se saca de los planteamientos que se hicieron de las dos integrantes de la fracción. Se vea, por ejemplo, cuál fue sus posicionamientos en esta aprobación de las últimas dos leyes que han habido, la argumentación que tuvieron, lo acompañaron, pero sí, estuvo muy interesante. Así es, bueno, vamos a... sirve de insumos para otras cosas. Hola, ¿cómo estás, Walter? Bienvenido. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Buenos días a todos y todos. Gracias también a ti, Marvin. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un hecho de mucha novedad es que desde luego ya aterrizó, ya está en nuestro país, ya degustó las pupusas el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, el representante William Duncan. Llegó al aeropuerto ayer, internacional, en horas del mediodía. Mayores aspectos de relevancia que destacaba era, tras su llegada, que se sentía contento junto a su esposa de regresar 25 años después. Es un embajador de carrera. Piensa lograr fortalecer ese vínculo entre ambas naciones que existe, sobre todo por el carácter familiar. Sin duda alguna, también dijo que uno de los principales, misiones que tendrá en su agenda es el acercamiento con las personas y conocer la opinión de ellos, entre otros aspectos no menos relevantes que dijo a su llegada. Hay mucha expectativa alrededor de, digamos, para preguntarse en qué consiste, por qué mucha expectativa tras el nombramiento del nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Comienzo contigo, Marvin, brevemente, y abro el debate, porque este es un programa... es importante por el año en el que estamos, ¿no? Y por la posición que el Departamento de Estado ha sentado en torno a la próximo evento electoral que va a haber en el país, específicamente el caso de la reelección presidencial. Él también en las audiencias del Senado mantuvo la posición del Departamento de Estado. Entonces vamos a ver cuánto dura la luna de miel, ¿no? En el sentido de las bienvenidas, los parabienes, ¿verdad? Las pupusas en Olocuilta, para comenzar a hacer ya, digamos, el trabajo diplomático y de presión, obviamente, que entendería yo que es lo que le va a tocar al nuevo embajador de Estados Unidos en este momento que vive el país, ¿no? Ok, interesante tú que haces alusión hacia las posturas que él en su momento sostuvo tras sus intervenciones en el Congreso cuando se estaba buscando la reelección. Incluso, solo con esto termino. Sí, por favor, en junio tienen la palabra los cuatro. En junio está por actualizarse la lista Engels también. Entonces vamos a ver, también a él le va a tocar esa actualización. Sí. Bueno. Sí, Julio. Bueno, yo creo que el mensaje político, es decir, ya tener un embajador que es un representante del gobierno de los Estados Unidos, ya eso forma parte, dijéramos, de una relación normal entre ambos estados. Ahí hemos estado, creo que más de un año con aliados comerciales. Y el hecho de haber ya una persona directamente, los embajadores son los representantes de los estados en cada uno de los países donde están acreditados, implica, dijéramos, que ya se va. Falta una segunda etapa. ¿Sí? La aceptación. El beneplácito. El beneplácito, diplomáticamente hablando. Es una de las segundas opciones que tienen, falta esa parte, pero dijéramos,
la situación del lado de los Estados Unidos está terminada, que aún allá el proceso para que pueda ser designado ante que es largo, y ojalá que esto venga a fortalecer las relaciones, sobre todo con un país donde tenés una buena parte de salvadoreños, donde es nuestro principal socio comercial, y lógicamente las relaciones diplomáticas juegan un papel importante. Sí, ese último comentario fue parte del énfasis de su intervención. A ver qué piensa el resto. Bueno, mira, con los Estados Unidos hay que hilar fino. Hilar fino, porque la política exterior de los Estados Unidos no es una política homogénea. Es decir, no puedes decir tú, los Estados Unidos piensan esto de El Salvador. ¿Por qué? Porque en El Salvador ahí sí existe, digamos, la institucionalidad y el respeto a cada una de las instituciones. Evidentemente, el Departamento de Estado, que es como la Cancillería, que es la que designa en primera instancia a los embajadores, tiene una gran incidencia. Pero existen también otras instituciones que son completamente diferentes, incluso en sus políticas. Por ejemplo, el Congreso, el Senado, los organismos de inteligencia, por ejemplo, la DEA, la CIA, el Servicio Secreto, el NSA, que son organismos de inteligencia. Bueno, el mismo FBI, tú ves que el FBI llega e investiga la casa del presidente de Biden o del expresidente Trump. Entonces no hay, digamos, una forma de decir los Estados Unidos piensan esto de El Salvador. Puede ser que esté más o menos bien con un organismo y muy mal con otro organismo. Explico esto porque, por ejemplo, en el caso de Juan Orlando Hernández, él estaba muy bien con el Departamento de Estado, muy bien, incluso hasta le dijeron quédese, no va a pasar nada, y llega la DEA y se lo lleva. Es decir, los organismos tienen una completa independencia absoluta. Y el gobierno de El Salvador, con el giro que tuvo, ¿verdad?, de irse con China y rechazar pues a Estados Unidos, y esa tirantez, ¿verdad?, entre el Ejecutivo con algunos funcionarios, que llegó incluso hasta separar el embajador o la embajadora en El Salvador. Eso está por verse. O sea, hacia dónde va el nuevo embajador William Duncan es importante y es interesante. Ahora, yo solo quiero agregar varias cosas de su discurso. Breve, porque sí, del discurso, nada más. Él dijo una cosa: va a defender la democracia, los derechos humanos y la corrupción. O sea, es decir, en el sentido de luchar contra la corrupción. Y menciona, pues, todos los, digamos, los mecanismos que tiene el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en eso, aquí se va a dar gusto, pues. Aquí se va a dar gusto, solo que agarre la ley que se aprobó el martes, ¿verdad?, que eliminan la LACAP y sacan otra ley, ¿verdad?, que le da luz verde casi, ¿verdad?, a la manipulación en las compras del Estado. Aquí se va a dar gusto, así que don William, que pida esa ley que se aprobó el martes para que empiece a estudiarla sobre la corrupción. Mi compromiso es trabajar muy cerca y respetuosamente con el gobierno de El Salvador y el pueblo salvadoreño. Sí, sobre todo la coyuntura es importante en el sentido por las relaciones de las que habla el Walter internacionales del Salvador ya ahora en la apertura con China, pero también la situación de este combate con los pandilleros que se ha hecho de forma frontal. Estos pandilleros están migrando hacia otros países. Estados Unidos precisamente en la actualidad está luchando contra esa instauración de las pandillas que están tratando de conformar grupos, y ya está investigando las autoridades correspondientes de esta situación. Entonces se ha cuestionado incluso la decisión del actual presidente de haber permitido la entrada de niños sin acompañante, que es algo que le había generado bastantes réditos y que había sido muy positivo para la ciudadanía estadounidense, me imagino, porque a través de esta figura que anuló el presidente, pues ingresó alguien del MS-13 que cometió un asesinato, que es lo que se está discutiendo mucho en Estados Unidos actualmente, pero que tiene que ver también parte de las relaciones diplomáticas. El embajador es un embajador de carrera, es una persona que después de 25 años vuelve, como él mismo lo afirma, y que se espera mejor estas relaciones de tensión que hemos tenido en los últimos años, que hemos tenido solamente encargados, pero no solamente la parte de la reelección presidencial que ya sentó oposición a Estados Unidos, sino que también en el marco de los derechos humanos, en el de la lucha de la corrupción. ¿Cuál va a ser la relación que va a tener este embajador cuando en Estados Unidos están teniendo ahora, bueno, y no solo en Estados Unidos, también ya vimos noticias que en México están haciendo esta misma situación de combate contra los terroristas que han migrado hacia allá, Guatemala, Honduras, Belice, también ya hay situaciones de extradición? Entonces, en esta coyuntura, ¿cuál va a ser el papel? Si van a apoyar la decisión en esta política implementada por el gobierno de seguir prorrogando el régimen, porque los pandilleros están migrando, pero también la seguridad que incluso el mismo embajador, de la cual va a gozar
en la actualidad, que no tuvo, me imagino. O que hace cuando 25 años. Sí, pero que también cuando estaba hace 25 años no habían sido fortalecidos por los partidos políticos que nos gobernaron en los últimos 25 años. Pero es importante esta relación porque, como lo decía Elic Valdivieso, tenemos más de 2-3 millones de salvadoreños en esta nación y es importante mejorar las relaciones, pero con el respeto de nuestra independencia y nuestra soberanía. Sí, Abro debate, señor. Algo que hay que decirlo, quizás la ventaja de este embajador que viene es que ella conoce el país, conoce cómo se mueven las aguas, tiene muy parte la aclimatación a esto y creo que esto va a ayudar bastante al acercamiento porque no podemos negar esta tensión que ha habido a nivel diplomático. Creo que esto puede ser un puente que se abre y ojalá así sea en beneficio de las relaciones comerciales y de los pueblos. Que yo creo que van a haber dos caminos o dos rieles. Uno, el diplomático, ¿verdad? Que es, si tú ves el discurso, tiene siempre como dos momentos o dos versículos. El primero es el diplomático, quiero trabajar muy bien de mano de la democracia, y después te dice, voy a aplicar, ¿verdad?, toda la parte de la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, que es un mandato de mi gobierno. ¿Y eso lo dijo ayer o son declaraciones? No, eso lo dijo. Eso lo dijo en el Congreso. Cuando lo están entrevistando, ¿no? Sí, cuando lo están entrevistando. Ayer, por eso que me extrañaba. Él dice, Sí, la democracia, dijo él, la democracia, fíjate, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y la impunidad serán parte dentro. Lo dijo ahí, en las audiencias cuando está en el Senado. Entonces, claro, y después él menciona incluso toda la legislación que hay en Estados Unidos en la lucha contra la corrupción. Si es que yo lo que siento es que hay que observar como ese doble camino, porque claro, el diplomático es parte de su trabajo. Hay que esperar cómo se desarrollan los hechos para evaluar. No se puede ni prejuzgar antes de que haya tomado la decisión de actuar y hay que ver que lógicamente en diplomacia el lenguaje diplomático es diferente. Pero hay una cosa, en diplomacia los actos concretos se ven, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, por las relaciones tensas que se han generado en estos últimos meses, ha suspendido la ayuda a un montón de instituciones de gobierno. Se ha quedado trabajando y colaborando solo con el ejército por el tema del narcotráfico, ¿verdad? Y se ha quedado también con la policía trabajando, ¿no? Es como a donde ha concretado la ayuda de cooperación. Antes esta ayuda estaba extendida al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en la actualización de mecanismos para la recaudación, también a la Fiscalía para, digamos, la búsqueda del delito, el crimen organizado. Recordemos que la Fiscalía tiene un centro de escucha, que eso es una donación de los estadounidenses. Entonces, lo concreto se miraría si se vuelven a restablecer esas cooperaciones con el Ministerio de Hacienda, con la Fiscalía General e incluso el USAID, que tenía colaboraciones con diferentes instituciones públicas o alcaldías que de momento han quedado suspendidas porque se estableció que se iba a colaborar más con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, yo diría que lo concreto sería que se restablecerían esas cooperaciones. Pero si las hay, ayer conversaba con el ministro de Hacienda y me decía que ahí trabajó, bueno, el tema del pago de los bonos, que ha sido un punto bien importante, ha sido también digamos, como una parte bien avalada y apoyada precisamente por estos organismos de los cuales Estados Unidos es socio. No, lo que sucede es que cuando yo me refiero a la cooperación es que había personal y había ayuda económica para fortalecer, digamos, los mecanismos de recaudación del Ministerio de Hacienda, pues ayudándole, donándole tecnología, equipo. Yo sí esperaría que hubiera en alguna medida algún cambio, porque bajo este mecanismo de trabajo al que él estuvo sujeto hace años también, es precisamente un mecanismo en el cual siempre hubo un combate hacia la corrupción, defensa de los derechos humanos, de la democracia, especialmente para evitar la migración irregular. Sin embargo, también esas especies de contralorías que a veces también había injerencia demasiado, son los que bajo esa luz es que se cometió bastantes actos de corrupción o se cometieron bastantes actos de corrupción en el pasado.
y que no hubo ningún pronunciamiento. Entonces, y en el presente también, por lo menos nosotros, o por lo menos yo sí esperaría que en la actualidad esa relación mejore al punto de señalarlo, pero no ingerir. Mari Carmen Aponte fue dura y se expresó en contra de la tregua que tenía el presidente Funes. No obstante, la ONU. Bueno, pero la ONU es otra cosa. Sí, pero vaya, y sobre los gastos reservados, ¿qué pronunciamiento hubo? Porque eso no fue ningún secreto. Ya son cuestiones internas de los países. Ella meterse a decir cómo el gobierno gasta su fondo. Bueno, Europa sí dijo, yo no voy a dar más donaciones hasta que no se elimine la partida secreta. Entonces, te recuerdo que incluso vino el senador, Marco Rubio, a hablar con Funes y le dijo, usted no debe de meterse en la elección del fiscal. Y Funes le dijo, mire, yo no me meto en eso, en la asamblea. El senador no le creyó y le cancelaron el Fomilenio a Funes. Y solo lo volvieron a restablecer cuando ganó Sánchez Serén. Entonces, claro que Estados Unidos ha tenido en el pasado, incluso al gobierno de Paco Flores con la dolarización, lo señaló por corrupción. Sí, hay que esperar para evaluar cómo va a ser. Pero lo ha hecho en el pasado. Es que hay dos, miren, hay dos cosas que yo insisto en el manejo de los Estados Unidos como gobierno: el visible y el invisible. También. Y esperar, ¿y qué vas a esperar si es que están ellos? O sea, cuando dices ver hechos concretos, es que no los vas a ver porque hay una parte invisible donde ellos trabajan. Por ejemplo, cuando tú ves, cuando tú ves la, es una lectura que haces. Mira, vaya, les voy a poner un argumento para demostrarle. Cuando tú ves y sale publicada la lista Angels de los Estados Unidos y tú lees el descriptivo que hace él, cuando señala funcionarios, incluso no funcionarios, y algunos los menciona que están enredados en narcotráfico, otros están en corrupción, y te dice el caso ahí de corrupción, eso lo hicieron, o sea, y no sabíamos. Aquí en El Salvador, por eso no sabíamos. Entonces, yo lo que quiero decir es que el comportamiento del embajador. Claro, el comportamiento de los Estados Unidos como tal no es homogéneo, digamos. El Departamento de Estado lleva como la parte imperial, digamos, la parte que tiene que ver con el control y la hegemonía mundial, digamos, y el control de estas democracias. Pero hay otros organismos donde sí tienen incidencia y son independientes incluso del embajador. Pero eso es lo que quiero decir. Entonces, hay mucha la expectativa que creen que viene a cambiar las cosas. A ese punto voy. Dijo algo en mi programa acá esta semana que estuvo conmigo. Quiero poner entre estas declaraciones. A ese punto voy, Ernesto. A ese punto mira lo que decía ella. La oposición estaba esperanzada en que los norteamericanos mandarán un buque con los marines, boinas verdes, y rescatarán al país. Este embajador viene con el tema de respeto mutuo, principios y valores democráticos. Bueno, exactamente. Bueno, pero entonces ya no más hay que decirle a la amiga Bessie que los ya no necesitas buque, pues, o sea, ya ocupas una laptop en los pasillos de la Casa Blanca para incidir. Pero mira, si no, yo te voy a decir por ejemplo, pero hay otra cosa importante en esto. Mira, cuando tú lo ves y estudias toda la lógica, o sea, los Estados Unidos no necesitan eso, pero sí inciden, y estos países seguimos siendo repúblicas bananeras, y tiene que ver, si no, ¿cómo te explicas que el gobierno gasta cantidades de dinero en lobistas en Estados Unidos, que podríamos usarlo para hacer escuelitas, hacer baños, muros? Todos los gobiernos lo han hecho. Eso de que no es argumento, Ernesto, que todo. No, de esa manera no, Ernesto. De esa manera, de ese gasto desmedido en lobistas, todo, no lo hacen todos. Entonces, o no lo han hecho todos, de lo que yo sepa. Lo que sí es. Tuvo arena, no tuvo el frente. Lo que pasa es que con el frente tenían sus dudas, y por eso es que no abrieron mucho la puerta. Pero yo creo que eso los lobistas lo hacen por la clara atención que se. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los lobistas? Que los demócratas le cierran la puerta por el maltrato que hicieron con Norma Torres. Entonces, y los republicanos, unos 2 que 3 son los que lo reciben. Entonces, casi plata perdida. Ahora, a ver, ¿cómo lo va a enfrentar el gobierno de El Salvador al nuevo embajador? Esa es la pregunta. La política exterior de los americanos, tú mejor que nadie la conoce, es la misma, sea republicana o demócrata. Es la exterior, estoy hablando. Cómo se maneja esas relaciones es exactamente la misma. Por supuesto que tienen las aristas que tú decís, los entrelineados que puede haber, lo que está debajo, pero eso ya son matices de cómo se va a dar la relación. Nadie desconoce
que hay un poder político en la embajada, lógico. Solo que tenés que entender que existe una bilateralidad en las relaciones. Creo que ese puente es el mayor reto, a mi criterio, que le va a tratar al nuevo embajador de reconstruir nuevamente estas bases que han estado... Es que claro, ahora hay un interlocutor directo, pero mira, si nosotros nos ponemos a estudiar la legislación norteamericana, la ley esta global, ley global Magnitsky, o sea, esa obliga a los Estados Unidos a abrirle juicio a los mencionados. Es correcto. En los Estados Unidos, y ahí hay varios de los funcionarios en los Estados Unidos, hay varios actuales. No, hombre, es que es parte de la ley. Conversaba con un periodista, con un colega periodista que radica en Estados Unidos y trabaja para un medio local. Y él me decía, y cubre el Congreso, y me decía que en el Congreso hay mucha satisfacción en el tema de la política de seguridad, por el hecho de que es uno de los principales factores que veían en Estados Unidos por los cuales estaban migrando los salvadoreños. Y al resolverse este problema, de alguna manera se ha visto un poco menguado el tema estadístico de cifras. Antes eran de 10, 7 estaban pensando en irse. Ahora ahí está una encuesta reciente que solamente de 10, 2, el 20% son 2 de cada 10 salvadoreños. Ha habido una explicación en los datos, Ernesto. Lo que sucede no es que ha bajado, digamos, la cantidad de salvadoreños que migran. Lo que sucede es que han aumentado los venezolanos, nicaragüenses, haitianos que han migrado. Entonces, como la cantidad de los otros países ha sido más grande, entonces la del Salvador ha bajado, pero el nivel de ritmo de migración sigue manteniendo. Entonces, la migración forzada. Entonces ellos se iban por el tema de inseguridad. Ahora vamos a ver. Invisibilizar y no destacar eso y reconocerle, pero mantenerte en una postura más política que de análisis. Ahora, los pronunciamientos de los senadores en torno al tema de la seguridad, pues ellos deberían dejarlos públicos, pues, ¿verdad? Porque, o sea, la cuestión política es, yo hago público mi apoyo como senador. Ellos tienen esa costumbre. Hasta ahorita, pues, ese apoyo público es el respeto a los derechos humanos. Hay incluso apreciación del... Más allá que ellos digan de que están de acuerdo con... Y solo me faltó mencionar otra de las leyes de Estados Unidos, que se conoce como la lista de la sección 353, que tiene que ver con actores corruptos y antidemocráticos. Es parte de la lista Angels. O sea, lo que yo quiero explicar es que este gobierno se enredó en las relaciones con Estados Unidos. Y los Estados Unidos, primero, no olvida, ¿ya? Los Estados Unidos tiene control mundial, es la potencia más grande del mundo, o sea, controla las democracias, o sea, tiene efectos. Entonces, o sea, este gobierno estaba bien con Trump. Cuando pierde Trump y entran los demócratas, o sea, se empieza a agarrar de los pelos, de los moños y empieza ese problema. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Esa es la pregunta. Entonces, claro que podemos observar cosas, pero hay otras cosas que no las vamos a observar. Ahora, entonces, exactamente, ahora, que sí hay, que sí los Estados Unidos tiene la mira puesta en muchos funcionarios de este gobierno por hechos de corrupción, no lo digo yo, lo dicen las listas que están ahí. Ahora, en este marco de la llegada del embajador, también, por otro lado, ¿cómo se llama? En Cancillería se estaban recibiendo las credenciales del nuevo embajador ya designado de China. Ajá. Entonces, imagínate eso. El nuevo embajador de Chile ya entregó sus credenciales, fue el miércoles, creo. Y yo lo que creo es que este embajador no viene a darse abrazos. Este embajador viene a señalar y a exigir cumplimiento de sus cosas. Hay algo que a mí me gustaría poner bueno, que ustedes tienen la bolita mágica. Poner en el debate, que creo que es como el equilibrio, ¿no? Yo creo que El Salvador no debe de dar marcha atrás en sus relaciones con la República Popular China. Y eso es algo que debe de quedar claro, porque ¿Pero quién ha hecho ese planteamiento? Estados Unidos. Estados Unidos tiene Estados Unidos. Pero no puede condicionar. Hay que ver entonces los noticieros internacionales y hay que leer a los analistas internacionales que opinan sobre El Salvador. Bueno, eso es otra cosa, pero estamos hablando de posición oficial de gobierno. Así es, me parece no correcto. Los analistas, uno está diciéndote lo correcto. No, o sea, son los senadores. De analistas puede cualquiera recoger la versión que Walter la está dando. Además, Estados Unidos son los senadores de la Comisión de Relaciones Internacionales. Ellos tienen 3 temas en El Salvador, que son la contención de China, que son la migración y el narcotráfico. Esos son los 3 temas pero los 3 más básicos son eso. Y el primero es lo de China.
Entonces, en ese sentido, Estados Unidos tiene que entender que El Salvador tiene derecho a tener relaciones diplomáticas con la Federación Rusa y con la República Popular China. Pero ahora, el otro problema que complicó la relación es lo del tema con el Fondo Monetario Internacional, con el tema Bitcoin. Si hay algo sagrado para los Estados, por eso mataron a Saddam Hussein y a Gaddafi, porque se metió con el dólar. Entonces, si hay algo que tiene, que es importante para la geopolítica estadounidense, es el dólar. Ellos no querían que se igualara el Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Y eso es lo que bloqueó la certificación del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que tiene que hacer El Salvador es hacer diplomacia, ¿verdad? Hacer diplomacia. Eso es lo que tiene que hacer en el caso de las relaciones con los estadounidenses. Porque no hay que negar la importancia. En el lenguaje diplomático geopolítica que tienen sobre hay nosotros. Una figura que se llama la reciprocidad real y efectiva. Fíjate que con los Estados Unidos no aplica eso, porque la doctrina... Estamos acostumbrados a que no aplique la doctrina, no, es la doctrina de los estadounidenses. Ellos son potencia, es un imperio, pues, Estados Unidos. Si estamos hablando aquí de la llegada del embajador, pero nosotros no hablamos cuando llega el embajador de Belice, pues no hacemos un programa. Yo creo, mira, para concluir mi posición. San Vicente y la Granadina. Pero entonces tú esperas un embajador que venga a hacer lo que han hecho todos en el pasado, a decirnos qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Como entró baja es el imperio. Es el imperio. Va a durar 4 años. Pero entonces no van a ser el imperio es el imperio. Por eso es un diplomático. Yo creo que precisamente ya se dijo que esa forma de hacer relaciones no le va a funcionar en esta coyuntura. Sí, esa forma en esta coyuntura no le va a solucionar nada. Entonces, ¿de qué sirve que sea un embajador de carrera si no va a aplicar sus conocimientos y su experiencia? Sería un poco colega, yo creo que hay que leer la doctrina de política exterior de los estadounidenses. Mira, hay que leer a Henry Kissinger. Pero la realidad del Salvador hay que leer a Brzezinski. Espérame, Mira, lo que quiero la doctrina. Dejemos concluir el análisis. Nos hemos dado cuenta que en El Salvador las cosas están funcionando de una manera bastante distinta. No es lo que siempre se ha hecho, no es lo que se espera según nuestra lógica, según la doctrina, según la historia. No, aquí se está escribiendo cada día diferente, y si el embajador no sabe leer o darle una lectura inteligente a eso para tener de la mejor manera relaciones en una coyuntura donde se habla de reelección ya desconocida por Estados Unidos, donde se habla de Bitcoin, que Estados Unidos ve amenazado su dólar, donde se habla de tema de derechos humanos, donde se habla de lista de Engel con corrupción, es una coyuntura bastante difícil en donde no puede entrar con esa doctrina. Porque si entra con esa doctrina, entonces no viene a tender puentes, sino que viene a seguir erosionando lo que ya tenemos erosionado. Solo le voy a contestar a la licenciada en este punto, hablando de doctrina. Mira, solo quiero... pero es importante, mira, hablando de doctrina, ¿sabes cuál fue la doctrina en los años 60 y 70 de los Estados Unidos? América para los americanos, se llama Doctrina Monroe. Después llegó Kennedy, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes aquella del progreso, Alianza para el Progreso? ¿Se acuerdan? Que daban la Alianza para el Progreso. Esa era la doctrina de Kennedy. Y después la siguiente doctrina era, cuando ya llega Reagan y todo eso, era zanahoria y garrote. ¿Se acuerdan? El Plan Puebla, el Plan Puebla, Panamá. ¿Sabe cuál es la doctrina? No, ahora a eso iba. ¿Cuál es la nueva doctrina? Se llama el abrazo del oso. El abrazo del oso, que te abraza y te pega en el socorro. Ya es una novela. El abrazo del oso, ya vas a ver. Diplomacia. Bueno, lo vamos a evaluar en unos 6 meses. Eso ya me recuerda a tu novela El amor de Jade, ¿verdad? A ver, yo creo que en conclusión, licenciado, yo creo que deseamos de que se recompongan los lazos que están ahí. Tenemos los salvadoreños, tenemos las relaciones comerciales, lo menos que le podemos desear es todo el éxito a este embajador que tiene todas las credenciales para hacerlo, es un embajador de carrera, tiene su experiencia, y lo más importante, conoce la idiosincrasia de nuestro pueblo. Entonces yo creo que puede jugar el papel de buen diplomático para acercar a ambas naciones. Yo
creo que hay que Eso es lo desearle esperamos, sí, eso es lo que ese espíritu y Y no nos olvidemos yo que también. Y evaluamos entonces en unos 6 meses para claro, no y seguir. no nos Lo que olvidemos- pasa es que tenés Yo un... también. Y no Ahora, nos si querés olvidemos- analizarlo desde el punto de vista partidario, desde el punto No, de vista yo, negativo, fíjate. con Político ya gusto, es. Mira, yo- no podemos entrar No, también a político ese partidista. punto. Está la pero- doctrina de pero- cómo es la política exterior de los estadounidenses, que hay que leerla. ¿sí? Sí. La diferencia. Mira, aquí solo se para, ve solo, sí, mira, ve, Por eso mismo. Mira, ve, los yo también. estadounidenses Me voy a la tienen pausa porque publicadas creo que al final, en resumen, lo que dice Julio es muy cierto. El tiempo, hay que esperar los resultados de un rol que hay que desear lo mejor. Creo que hay un vínculo directo que nos ataña entre ambas naciones, que es los lazos familiares, ¿verdad? Y aparte de ello, el tema de la cooperación. Miren, No, comerciales, y la Ernesto. parte comercial, gracias El Julio. 90%. En efecto, hay muchos vínculos que el mejor deseo de este programa, de esta plataforma, es de que se fortalezcan esas relaciones, que se abra El Salvador al mundo, porque yo creo que es importante estar abierto al mundo y que el provecho al final tenga que ver mucho con el desarrollo mira, que necesitamos como sociedad. Me voy a una bueno. pausa, regresamos con temas. Hay nuevas esquelas en el país, nuevos precios. Nuevos precios, ¿verdad? No es precios. Multas. Nuevos Multas. montos, ¿eh? Multas. Nuevos montos en las multas, en No, las pero usted bien infracciones. usado el tema. ¿Ah? También. Sí, el precio por irrespetar la ley. Vámonos entonces a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ustedes estar enviando sus comentarios. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. A ver, las nuevas regulaciones en el tema del tránsito viene siendo como un punto también bastante neurálgico en lo que respecta a el nuevo valor que han incurrido las infracciones de tránsito. A ver, ¿cuál es la lectura que tienen ustedes alrededor de todo esto? Abrimos el debate porque hay quienes piensan que esto de alguna manera viene a generar y a despertar un poquito más la discrecionalidad para fomentar lo que antes era la mordida, ¿verdad? Sí. Y zafarte. Eso yo creo que es parte de tu tesis, Julio, Bueno, yo no no- generalizando la cosa. Voy a Primero hacer la aclaración. quiero dejarte que yo comparto totalmente el hecho de una reforma. Había Ok. que actualizarla. La normativa de tránsito es una forma de conducta. Solo que hay que decir cuáles son los defectos, cuáles son las situaciones para mejorarla y qué es lo que se persigue. Si se está pensando que con esta ley se van a acabar los accidentes, ya no van a haber más muertos, están totalmente equivocados. Esta es una herramienta más para lograr conseguir esa finalidad. Yo creo que debió haberse establecido una gradualidad en cuanto a la implementación de la misma. Tuvo que haber habido primero, en mi criterio, una señalización en todo el país antes de entrar en una decisión, porque ¿cómo le puedes decir a una persona no se estacione si no hay un lugar que te diga no se estacione? Pero al margen de este maquillaje, que ahí sí hay varias disposiciones que lindan, dijéramos, o que van a lindar en un momento determinado con la ley, La Constitución. con la Constitución. Toda ley tiene un reglamento que lo desarrolla. Cuando se construye una ley, existen lo que los abogados conocemos como reserva de ley, porque se remite al principio de legalidad. Todo tiene que estar establecido expresamente en la ley. Sin embargo, en esta nueva normativa que se aprobó, en mi criterio, hay dos, creo que es el artículo 2 de la reforma, donde prácticamente se faculta al Viceministerio de Transporte para crear otras autoridades en la aplicación de la ley. Eso no se puede. ¿Por qué razón? Porque solo la ley puede determinar, y en un primer inciso dice, ¿quiénes van a aplicar esta ley? La va a aplicar la Policía Nacional y los delegados de tránsito, punto. Pero quedó abierta la posibilidad. Y cualquier otra autoridad. Y dice cualquier después otra de- sí, autoridad así es. que lo Que hace. designe. Eso, con el respeto de los señores diputados, eso no se puede hacer. Habrá que evaluar. Y la segunda observación es el hecho de que se rompe con el tema de la individualización de las acciones. ¿Por qué razón? Porque si no se puede determinar quién conduce el vehículo, va directamente la sanción al propietario del mismo. Y eso, una simple lógica, los vehículos no se cometen o no se manejan solos.
quienes matan a las personas no es la pistola, es quien acciona la pistola. Es decir, creo que se ha roto en mi criterio la parte individual. El que paga la sanción es el quien la comete, pero no puede haber una presunción que si yo no pude determinar quién es el que iba conduciendo, entonces aplíquenselo al propietario del vehículo. Esto sería en el caso de las fotomultas, ¿verdad? No, y el Sí, caso porque que es la única excepción, porque sí se establece que únicamente va a ser en los casos de las fotomultas, en aquellos casos en los que no se puede individualizar a la persona. es el punto. Sí. Pero Porque solo termino las con- cámaras toman la foto y lo que aparece con Así es. claridad es la placa y no Y el solo rostro de la termino con persona. Hay otro, es el hecho, y esto sí creo que lo debe de reflexionar para ver, o una modificación, una observación del presidente. Y es el hecho de que si alguien, después de que la multa queda firme, es decir, que ya no se puede quitar, es el hecho de que certifican al Registro Nacional de las Personas Naturales y no vas a poder sacar el DUI si no pagas una multa de tránsito, que no tiene nada que ver una acción Pero aquí quiero que con me la den con la otra. palabra. La A ver, pero palabra en el es punto, renovar Julio, o reponer. Espérame, O sea, para eso es ilegal. No es ilegal porque la ley lo está Es contemplando. extremo, pero- entiendo yo que lo ve como extremo. Lo ve como un extremo. Además, Sí, es un extremo. además, yo creo que el problema de fondo con esta ley va a ser la aplicabilidad ya en el terreno, Ok. por la discrecionalidad que se está planteando. ¿Sabes, Julio, qué me dijo ayer una persona que me la encontré en el súper? Me decía, mire, don Ernesto, si va a tocar ese tema, dígale al licenciado Valdivieso, que ha sido un hombre, creo que ha sido lo mejor que hemos tenido en el viceministerio, que así como nos están exigiendo pagar las multas con el tema del DUI, porque trajiste el tema del DUI, que así se las cobren al transporte colectivo. Ay, ¿por qué no cobran esas? Si ahí hay como 30 millones de dólares acumulados. Yo creo que sí. Ahora, la finalidad de la multa es ejemplarizante. O sea, ese es el fin que persigue toda prevención. sanción, y para que aquel que comete una infracción de tránsito diga, bueno, son $150. Ahora te va ya a la parte efectiva, ya en la realidad, no lo que hablemos nosotros. Sí. Esta ley la van a aplicar desde Perquín hasta Tacuba y en Huascorán, Aguachapán, es decir, ¿quién la va? Por ejemplo, para mí se cierra ya la importación de llantas usadas en este país, porque hay una esquela que te dice que se prohíbe con llanta lisa andar el vehículo. Ajá, ¿y quién determina lo liso de la llanta? Entiendo que los policías ya andan una... Yo no sé. Yo escuchaba al una doctor tarjeta, Bertrand andan una tarjeta hablar con sobre ciertas... ese tema. ¿A dónde? Entonces no permitas la importación de las llantas usadas. ¿Por qué? Porque si ya son usadas es porque ya dieron su vida útil en otro país. Pero en los y casos las en los estás que la haciendo. misma policía anda con Otra. llantas muy lisas. ¿Qué pasa cuando los policías no usan el casco? ¿Qué va a pasar ya al momento de la aplicación? A eso me refiero. Ayer el yo en doctor tema. Nelson García tuiteaba que dos agentes del CAN habían multado a una fiscal porque se había parqueado en la acera y llegó, No pueden. llegó la policía y se llevó preso a los del CAN. Vea, entonces... Por actos arbitrarios. Me imagino. Es correcto. Entonces ¿Qué es el conflicto? Anda, ve aquí al redondel. Es que los alcaldes han creído en su concepto que ellos manejan y les están dando funciones. esa es la tarjeta que dice Neto, a que andan los policías para determinar La andan, Julio. el Sí, desgaste. pero el doctor el Bertrand desgaste. todo, no sé si explicaba todo. que eso sí se Por Dios hacía en el santo, pasado. Ernesto, Eso por ya Dios santo. existió. Sí, pero no sé mira, si todos. Porque mira lo que está haciendo ahí, casi midiendo una llanta lisa. Pero- por favor. Pero en ese sentido, Julio Por- tiene razón. por Entonces Dios va a haber que santo, impedir la Ernesto. importación de llantas usadas porque, o sea, prácticamente por muy ligeramente usada que esté, Ya está usada, ya tú está sabes, desfachada. ya. Mire, pero ese es, bueno, hay un montón de casos sobre esto de esta ley y bueno, Julio la ha desmenuzado. Al principio dijo que era una buena herramienta y después, ha y lo sigo sosteniendo. No, pero después te la acabas toda, pues, entonces está bien. No, yo estoy de acuerdo excepción. en la lógica, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Te la o sea, acabas en qué sentido? Él está diciendo que hay cosas que hay que no hay es que integral, ponerle que en el tiempo no va a ser efectiva, pues porque él dijo cuando venga la aplicación va a haber el problema, es lo que Es acabas que de decir, no va a toda ser. ley, Pero en toda no, ley no, se a ver, hace efectivo, eso, entonces- institucionalidades que tú también Lo has que Si quiero- no, el Código Penal fuera perfecto, nadie cometería delito. La cosa es que no es integral, lo que Espérate, quiero decir yo. usted, mi pregunta, pero ¿han no, leído ustedes la ley? No, sí, ¿Han sí, leído yo toda la no, ley? bueno, ¿La han yo leído? por lo menos todas no, ¿verdad? Pero he pues, leído entonces, todos los ¿cómo puedes documentos. Te la puedo opinar si no la has ¿Cómo? leído? Claro, Yo he leído lo de opino las con multas. propiedad porque le he leído todos los resúmenes que se han publicado. resumen, Pues yo como la creo voy que a tener. deberías de leer la Pero lo ley. que quiero explicarte es que tú has explicado muy bien
todos los peros que tiene esta ley. Todos los has dicho muy bien y yo te respaldo y estoy contigo en eso. Ahora, aquí hay un sí, mira, yo desde que soy periodista me acuerdo, incluso cuando tú fuiste viceministro y que hacían grandes shows periodísticos que llegaban y le quitaban el parlante a un bus y que ahora sí, y al mes andaban otra vez los buses con grandes parlantes. Se hizo un carril segregado y al tiempo se eliminó. Es decir, hay una gran lucha por eso, pero para tratar de tener una mejor conducta puntual, que no es integral, hombre, que no es integral esta ley, no es integral. ¿Por qué? ¿Por qué no es integral? Porque tiene lo que vos dijiste, no hay educación vial, no hay educación vial, no hay infraestructura vial, y entonces ¿cómo vas a aplicar una ley con una dureza punitiva, digamos, contra el motorista? Yo estoy de acuerdo, o sea, si hubiese integralidad, porque en Estados Unidos manejan bien. Cuando vienen aquí manejan mal, estoy de acuerdo, pero si no tenés tú la integralidad, lo que dijiste del ejemplo del parqueo, ¿qué más ejemplo que eso? Y lo que dijiste de las otras cosas, o lo de las llantas, etcétera. O sea, este tipo de cosas para hacer transformaciones tiene que haber integralidad. Bueno, es una herramienta, está bien, bueno, que en algunos casos es dura, otros es menos, la multa, etcétera, pero esa herramienta tiene que ir acompañada de más acciones que le den integralidad. Si no, bueno, es puro bluff. Es puro bluff y con el tiempo. Pero yo quisiera solo lanzar un tema y ojalá tengamos tiempo, porque hay que hablar de la otra ley que se aprobó el martes, que es la ley LACAP, ¿verdad? Y tenemos que hablar con eso. Pero yo sí creo que hay que reflexionar, es decir, reflexionemos todo. Nadie discute el caos, el estrés de las violaciones de ley que se cometen. Aquí es una anarquía, aquí hay una ley de la selva. Es más, hay algo que no hemos dimensionado, que hay delincuentes en potencia. Las violaciones, es decir, una persona sometida a este estrés armada puede quitarle la vida. Y lo hemos visto. Lo hemos visto ya. ¿Tú lo viste con el peludo de allá de Oriente? Hay gente que ha matado. El norteamericano. Por un parqueo. Por un parqueo. O sea, la intolerancia que esto ha habido. Por supuesto que es una herramienta que va a tener para medio frenar. Pero es que esto no va a resolver el problema. Y agreguemos algo ahí también. Funcionario de segundo nivel. No hablo del presidente que tiene una categoría y es presidente y va a la caravana y hay que respetarle y quitarse. Sí, por ley. Pero hay unos de segundo grado. Mira, pasan ahí con sus seguidores y tú te casan, te casan, te atropellan y todo. No, hombre, respeto, que se le apliquen a todos también. Ese es el punto. Por eso hablé de discrecionalidad. Correcto. Pero en la aplicación, así la norma como tal siempre es la parte en realidad general. Las multas es como que me digas el Código Penal, ¿verdad? El Código Penal tal vez se dice que no debes de matar. Sí, bueno, pero ahí. Pero venden pistolas. Venden todo. Igual yo creo que este periodo de adecuación ojalá les permita a las autoridades reflexionar, modificar aquellas disposiciones que no le van a hacer. Y solo termino con el tema pecuniario. El tema pecuniario, estás hablando de que hay un pronto pago del 50%. Con todo respeto, eso lo debería de quitar, porque esto no es un banco. Es decir, si alguien comete la infracción, que pague totalmente, porque quiere decir que si los paga los primeros 5 días, bueno, entonces le voy a hacer una rebaja del 50% más el 4%. Eso no riñe con el artículo de la Constitución que dice que nadie le puede exonerar de pago. Entonces, entendemos, yo sí creo que la única forma de que, aunque a muchos no les gusta, es con el chivillo. Pero entonces estás de acuerdo con el resumen que hice yo de lo tuyo, pues. La educación vial también exime del pago de multas. Es una buena herramienta para esa quizás es la mejor. Ahora bien, solo cierro con esto. A mí me hubiera gustado también ver en esta ley, para equilibrar las sanciones para aquellos policías y delegados que en el ejercicio de la función se extralimiten. Porque si no van a crear a alguien con una mentalidad, dale un poquito de poder a una persona, sobre todo al civil que no ha sido formado como el policía, con toda una serie de elementos, van a ir desarrollando personas que pueden... Fíjate que aquí tengo un comentario. Ernesto, el día de ayer quisiera comentarte, en la tarde venía un carro del Ministerio de Defensa, traía un seguidor en plena calle de la Monseñor Romero. Se parquearon, dice, se pararon en medio de la carretera a la par para sacar la cola, para sacar una Coca-Cola, dice.
Ahí y se está. la entregaron a otro oficial, que se supone es un coronel, o al que iban en una camioneta negra, eso no tiene que hacer. Es lo que acabo de decir yo, de segundo grado. Bueno, yo felicito a Julio porque como maneja el tema y lo conoce, ha hecho una descripción exacta. Felicidades, o sea, me gusta, ¿verdad? O sea, en otras palabras, para que eso tenga efecto y sirva, tiene que haber integralidad. Sí, buen instrumento, pero si no, pues... Una pregunta, ¿no riñe con el derecho constitucional a la identidad no renovar o reponer? Porque hay una discusión si es renovar o reponer el DUI. Renovar, dice la reforma. Ajá, ¿y qué es lo que...? Porque si no, es decir, tendrías que tener una licencia juvenil para no haber sacado el DUI, ¿verdad? Y mire, ¿no hubiera sido lo más correcto impedir que renueve la licencia o la tarjeta de circulación? Es que esas son de las cosas que hay por aplicar esas leyes tan a la carrera. Pero Walter, regresamos al punto que me decía el señor. Sí. O todos en la cama o todos en el suelo, pero me van a obligar a mí a pagar una multa. Y ese montón de multas acumuladas que están ahí. ¿Pero estás hablando de El Salvador? No, pues no, por eso. El artículo que decía... Ha habido justicia selectiva, Ernesto, por Dios santo, si no lo queremos. Pero licenciado, una pregunta. ¿Hay datos de cuántas multas deben los transportistas? ¿Cuánto es aproximadamente? No sé, pero andaba por los 36 millones de dólares. 36 millones. Claro. Y licenciado, ¿y eso por qué no lo pagan los transportististas? Porque Deja eso, ¿por qué no los cobra el Estado? No, pero ¿cuál es el argumento? No, déjeme, les explico, porque habían varios antes les hacían paro. No, habían varios diputados que eran empresarios del transporte y tenían incidencia y lograban correlación y les votaban y les posponían el pago de multa o se las anulaban. Pero eso ahí sigue pendiente, ¿no? Bueno, estas recientes no están anuladas. Estamos hablando de los motoristas, no de los dueños, porque como dice Julio, hay que separar las dos cosas y es bien interesante. Hay que ver la individualización. En el caso del transporte colectivo, hay una figura que se conoce, la responsabilidad civil sin culpa. Es decir, donde el propietario asume la culpa del otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y te dicen, bueno, ¿yo por qué voy a pagar una multa si el motorista lleva las puertas abiertas? Yo no me puedo garantizar que efectivamente todo el día esté ahí. Sin embargo, ahora la presunción operó al revés. Ahora opera que el propietario es el que va a pagar. No, pero sí le puedes aplicar el código laboral. Está haciendo mal cumplimiento de su trabajo. Si en el contrato va tipificado que tiene que generar puertas. Yo creo que deben de reflexionar que hay muchas de las cosas. Y termino con esto. Cuando se iba a aprobar la ley de extinción de dominio y se analizaba, yo platicaba con unos diputados y les decía, ya ustedes pensaron bien en este tema, vea que sí, está todo bien. Y la gran sorpresa que fue que a los primeros que les aplicaron cuando ya no eran diputados. Fueron a los funcionarios. Cuidado, es decir, cuando uno legisla no para cuando está dentro del hueso, es cuando no está aquí. Creo que le hace falta el balance para controlar a los que van a aplicar esta normativa. Y esa lógica se da. Aquí me están recordando algo tuyo, Julio. ¿Por qué cuestionar la coerción para pagar si no es por las leyes no aprendemos? Espérame, te están mencionando a ti algo bien positivo. En especial por el bolsillo. Gracias al licenciado Valdivieso, cuando fue viceministro, todos ahora usamos el cinturón, y eso fue por ley. Antes ¿Pero no por qué fue? Por ley. Por la ley. Sí, la multa. ¿Vos crees que se iba a la persona que se ponía el cinturón en ese momento creía que lo hacía porque se iba a salvar la vida? No, era porque no iban a poner una multa. Por el seguro. Hasta que se nos toque el bolsillo. Y por el seguro. Yo lo que nunca he aceptado es por la doble conducta. Hay personas que manejan de una manera aquí en San Salvador y una vez entran a otro país, como que el chip lo cambia. ¿Me explico? Yo en eso no discuto y creo que es la única forma. ¿A dónde es que yo estoy cuestionando el tema? Es en la aplicación. ¿Quién estaba preguntando por ese dato? Ahí está. 28 millones de dólares en multas les perdonó la Asamblea Legislativa. Sí,
Pero ese es del 2 de junio del 21, Ponete. de lo que les han multado desde ahorita, desde el 19 ahí están para 28 ahora. millones de dólares. Por Hay eso. que ver cuántos han Pero perdonado en los desde ahora Vas a también. paralizar. No, pero mira, en Estados Unidos, yo pongo ese ejemplo. Pero hay que separar, Hay- no son los dueños. Es Sí, una pero para mí quiero que no, explicar. los dueños de los buses no tienen por qué pagar, Mira, sino que son ¿te puedo los explicar? malos. Te voy a explicar, mira, varios Son los ejemplos. que contratan a personal Le doy la incapacitado. palabra para Solo- regresar. solo porque quiero- Vamos a la pausa, Bueno. voy a la pausa y regresamos con Bueno, más. Gracias bueno. por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, de cosas a cosas, quedaste pendiente. sí, Pero la quedaron los licenciada cuatro también quedan le pendientes. cedo la palabra. También yo. Va, y Le luego cedo va. la palabra, sí. Gracias. Bueno, ¿Lo coercitivo es válido o no es válido? Si Claro no que sí. hubiese Claro que sido válido. por ley, no nos hubiésemos acostumbrado a si no poner. hubiese sido por No, multa. no es válido, por Ernesto. multa. No es válido. Defienda, primero licenciado, sobre- su iniciativa, pero- que fue muy buena. Sí, primero, sobre el tema de la reserva de ley, yo suscribo lo que dice Lic Valdivieso y es el artículo 8 que dice sustituyes el artículo 120 por el siguiente. Hay una parte en donde dice así como de cualquier otra instancia que considere pertinente. Es de cualquier otra instancia, no se le puede dejar a regulación de un reglamento. Eso tiene que estar descrito en la ley de forma cierta, clara y contundente. Eso es una violación muy clara al principio de reserva de ley y ojalá y no sea vetada esta ley en ese texto de una forma Ese tan... principio está en la Constitución, Tania, Sí, de reserva de ley. Por supuesto, porque solamente la Asamblea... De hecho, el tema de los gastos reservados fue por principio de tema de reserva de ley que se modificó porque el presupuesto no lo puede cambiar nadie más que la Asamblea por una ley, por la Ley General del Presupuesto de la Nación. Entonces, lo mismo sucede acá. No se puede hacer regulación para ver quién va a imponer las multas, quién va a ser la autoridad competente y dejarlo después al arbitrio de la regulación de un reglamento que desarrolla lo que tiene la ley. Si no está en la ley, no se puede desarrollar en un reglamento. Es muy simple y aquí hay una clara transgresión a ese principio. Por otra parte, lo del DUI quizás sea extremo, pero a mí sí me parece que necesitamos como salvadoreños que nos pongan las posiciones bastante difíciles para que respetemos la ley. Aquí yo creo que todos estamos cansados, especialmente, aquí los particulares y transporte público, cuando ven el semáforo que está en verde, pero al otro lado de la ley de la calle está tapado y se dejan pasar y dejan bloqueada completamente la vía, y eso es particulares, vayan a ver todo el Boulevard Constitución en la mañana en hora pico. Todo el bulevar es igual, no se puede pasar porque todos los que van por el Boulevard Constitución tapan la bajada de las calles. Pero eso es lo mínimo. Ayer me decía alguien, bueno, pero es que yo no puedo como conductor no cumplir con un horario que me impone mi jefe, porque yo doy la vuelta, llego a tal lugar a tal hora. Bueno, entonces hay que empezar a sancionar a ese empresario transportista que le exige el cumplimiento, porque miren, aquí una cosa. No se va a adaptar el tráfico al horario del transportista. Aquí el transportista tiene que aceptar que el tráfico es el que manda y hay que adaptarse. Si el conductor llega tarde porque hay mucho tráfico, exigirle Abogada, que no pero no respete. rige con la Constitución. Una pregunta, tengo yo ¿no la rige con palabra. la Constitución, que mi derecho a la identidad, con que no me dejen renovar o sustituir el DUI por no pagar multas. ¿Por qué no mejor la licencia? Que no me dejen sacar Sí, la pero licencia. puede- la tarjeta. Mejor Mira, la por eso licencia que podría- un documento. De hecho, para- De hecho sería así ideal, es. pero podés hacer una interpretación. De De hecho, hecho. así nos han enseñado que Bueno, se maneja la Constitución en El Solo, Salvador a solo través de tengo tres interpretación. puntos para ahí. que usted tenga el tiempo suficiente. Solo deme dos el cosas. tiempo. En Honduras hace precisamente lo que tú decís. Sí. La Le licencia y la decomisan tarjeta. la licencia, que es lo correcto, puedes manejar 30 días Con el recibo. con la esquela, ¿verdad? Y vas al banco y pagas y no te la devuelven. Lo que yo no comparto es la relación causal que hay entre el hecho de tránsito con la Porque expedición también lo han del hecho con el documento. Ministerio Bueno, de Hacienda, el ya, vínculo. Solo para vínculo. terminar, en cuanto a las multas, a mí sí me parece, no son multas nuevas que no hayan existido, que la gente no conozca, que no hayan estado educadas, es que simplemente no nos ha importado respetar la normativa de tránsito. Así de sencillo. Eso de los puntos ya Vamos, existe en claro. muchos países. Las multas, como dice Lic, vamos a otro país, conducimos bien, venimos a El Salvador y ya no nos importan las leyes, está bien. Hasta que no nos tocan el bolsillo, no respetamos. Si usted no quiere una multa, no transgreda la ley, simple, respete, sea tolerante, organice su tiempo y de verdad que si usted no quiere la multa, respete la ley, es bien sencillo. Aquí no vale de que, ay, que la multa es muy alta, que...
¿No quiere la multa? Graba este programa, Ernesto. Bueno, yo estoy pendiente, En 6 meses. Estoy pendiente con mis 2 minutos, por lo menos, con mis 3 puntos. El primer punto, Ernesto, y quiero aclararlo, porque es peligroso dejarlo así. No, es peligroso dejarlo. O sea, la parte punitiva, la parte de multas, la parte de la coerción, Ernesto, es válida sobre la base de que cuando tú has agotado la persuasión, o en todo caso cuando es integral, porque si no, eso tú lo aplicas aquí en multas y en tránsito, y después lo puedes aplicar en derechos humanos, lo puedes aplicar en otras temáticas. Ojo con eso, porque es un valor, y la sociedad, nosotros hemos evolucionado en tantos años como sociedad, que es precisamente una de las grandes conquistas, ¿verdad? Es decir, la persuasión, imponerse sobre la coerción. La coerción es cuando tú arremetes con todo, primer punto. Segundo, lo de las multas me parecen extremas. Genera sospecha como que el gobierno anduviera anuente de querer recaudar fondos de algún lado, como que el pago de los bonos, ¿verdad?, le dejó las finanzas del Estado en situación crítica. Yo quisiera escuchar, ¿verdad?, de dónde ha sacado el gobierno esos 800 millones para el pago de los bonos, porque hay varias versiones de analistas que preguntan, ¿lo sacó de las pensiones? Para que haya transparencia, que explique por dónde. Y el segundo, más bien el tercero ya lo han dicho aquí, fue una ley aprobada a la carrera. ¿Por qué esa ley no se invitó a la asamblea, a la comisión, a los técnicos como que se ha invitado en otras? ¿Por qué esa carrera de aprobar esta ley de tránsito junto con la ley LACAP? ¿Por qué? Para que estuviéramos hablando de esta y no de la otra. Yo pido que por favor hablemos de la ley LACAP. Hay algo que quiero preguntarle a ustedes que son abogados. Sí. Por ejemplo, en el tema del costo de las multas, quedaría como a 2.000 colones. ¿Verdad? Digamos la multa de 150. Bueno, si lo traducís a colones. Pues sí, colones, porque es que hay una cosa, nosotros ganamos colones. No hay como de 1.300. No hay que olvidarnos que nosotros ganamos colones. Es un eufemismo, Marvin, es un eufemismo. Lo que pasa es que nos hacen el cálculo en dólares. Ahí está, mira. Hay proporcionalidad, digamos, en la multa, abogados, aquí del panel, en el sentido de que no debe de... ese principio de la proporcionalidad, de que no es que vea por una cosa que yo haga me van a poner, existe eso en este caso. A ver, la pena tiene una finalidad que es ser ejemplarizante, evitar prevenirla, que no se siga, pero existe un principio de proporcionalidad en cuanto a la misma, es decir, que el resultante de esto tenga una íntima relación, ¿no? Por tirar una cabulla, no le vas a poner $150. Es decir, la conducta que describe tiene que estar de acuerdo a la gravedad de la misma. Si eso no se da, en el caso de tránsito, las multas sí, esa es la finalidad, ser ejemplarizante. Yo en lo que no estoy de acuerdo es que le dispenses el 50%. Dime ya, porque no... La multa es la multa y no puede estar sujeta a un por pronto pago. Bueno, hubieran escuchado, la Asamblea Legislativa hubiera invitado a técnicos, hombre, como a Julio, que les expliquen finalmente, eso ahí. Lo que decía la licenciada, aquí hubo una mezcla, ustedes, voy a tratar para que lo logre digerir los que no son abogados. Sí. Hay la aplicación, porque hay un tema de recursos para impugnarla, no tendría que haber un programa solo para hacer esto, pero... van a aplicar la ley de procedimientos administrativos para hacer efectiva la sanción. Y dentro de la potestad sancionadora que tiene el Estado, ¿verdad? El primer principio, si no me recuerdo, el 139 de la ley de procedimientos administrativos establece reserva de ley. Léanla. No lo estoy diciendo yo. Bueno, pero además tiene que haber aquí tiene que haber una vacatio ley que tiene que ser que para enseñársela a los... ley es que vos no puedes ni ampliar ni restringir vía reglamento, vía resolución, lo que dice la ley. Solo le recuerdo que el carril segregado del CITRAM se otorgó mediante una resolución del Viceministerio de Transporte que después fue declarada inconstitucional. Claro. Es decir, tenemos antecedentes. No hay que caer en esa ansiedad de creer que porque se es titular de una cartera está habilitado para hacer lo que quiera hacer. Pero mira algo rápido ahí. Vea, todo lo que ha explicado Julio de la aplicabilidad de esa ley,
hay que explicársela a los policías de tránsito y a los gestores de tránsito. No hace distinción. Imagínate. Entonces, vaya, ahí tiene que haber lo que se llama vacatio ley, que aunque ya sea aprobada y publicada, tiene que haber un tiempo para que se formen ¿Qué es lo que la van a aplicar y la Eso es gente. lo que Yo les recomendaría a todos que tratemos de respetar las normas de tránsito, porque hay una política de cero tolerancia al irrespeto. De la misma forma que se ha aplicado políticas en el pasado por parte de este gobierno, cuando dicen cero tolerancia, es que le van a empezar a poner las leyes en el momento, en el instante mismo. Bueno, incluso la actual, que no es ya la reformada, que todavía no está vigente, incluso esa se está aplicando ya con una política de cero y para tolerancia. todos, incluso a los funcionarios también, Y para todos, que se aplique con igualdad, que no haya distinción. Para todos, vamos a ver si es cierto. Quisiera mencionar algo. A mí, Pero mira eso, ve, mira eso. En sentido contrario. y en ¿qué era lo medio que de los carros. quería preguntar? ¿Las motocicletas están reguladas en esta ley? Porque Por yo supuesto. El entendía- problema con las motocicletas, yo- Marvin, va a ser que muchos conducen sin licencia siquiera. Es que parece ser que más del Por eso es que- 50% no tiene Entiendo que licencia. viene una ley específica para las motocicletas. No puede El haber parque una ley de- el parque de específica. motocicletas Entiendo que hay viene. mercado De hecho, me exagerado. estaban comentando algunos diputados que están estudiando el poder crear un marco concreto por los abusos en que están entrando las... Yo creí honestamente que iba a los haber la motociclistas. figura O sea que en del esta ley las decomiso. motos no van. ¿Cómo no? Muchos son Ahí están suicidas. reguladas. ¿Cómo no? Ahí está todo. Y es obligación, pregunta, es No, pero obligación es que que tengan ahora, licencia. mira, por ejemplo, Nadie puede conducir ningún vehículo si no tiene la autorización que lo acredita como ¿Y tal. por qué casi el 50%? Fíjate que en el tema de proporcionalidad, andan, sí. Marvin, hasta deberían de haber sido más altas las multas en los casos de transporte público porque estás prestando un servicio. Ah, claro, donde lleva gente. Bueno. Ahí sí debería de Pero ser incluso atrasados, más altas. ¿Cómo van a regular eso de las motos? Porque sí, yo no Pero sé. ¿regular en qué sentido? Mira, es que son. Es o sea, exagerado. Es complicado. Sí. O sea, es decir, ellos complican más el transporte. Hay que volver a la bicicleta, como dice el doctor Navarro. Se arriesgan. ¿Ah? Se arriesgan. Como dice el me doctor. preguntan acá que por qué no tocan el tema de las fotomultas. De la los LACAP. semáforos inteligentes. Voy a una pausa y regreso. Ya La CAP. La CAP. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Me preguntan que si van a llegar a la asamblea a hacer puya botones, dijiste. No, es que mira, la ley fue aprobada con una enorme rapidez sin estudiarla, y eso es lo que a mí me pesa, porque o sea, tenían que darle tiempo, llamar a los técnicos. Ahí hay unas aberraciones, como por ejemplo decir, ahí la tiene Marvin, ahí donde la ley que dice vaya, que es prohibido subir, pero no dice qué, si bultos, Por ejemplo, si gente, si qué. yo estoy de acuerdo que hay que regular, vamos a leer algunas leves y graves, Sí. el transporte público, pero cuestión de redacción, que puede quedar a esa arbitrariedad de la discrecionalidad de quien lo sepa. Dice, las multas leves, no llevar la tarifa en un lugar visible, $50. Estacionarse más tiempo de lo necesario por subir o bajar. Pero no dice qué. No dice subir o bajar. ¿Qué? Si personas o carga, debería decirlo. $50. No devolver el cambio a los pasajeros cuando estos cancelen con billetes de alta denominación. $50. Determinar eso, ¿verdad? Va a ser. O sea, va a tener que llamar al. O sea, para en un ¿va? bus el de 20 ya es de alta. Emprender la marcha sin dar tiempo suficiente para que suba o baje el pasajero. $50. Yo aprendí cuando andaba en bus a tirarme de los buses, ¿sabes? Yo puedo Creo que tirarme todos de los aprendimos buses. a Yo eso, puedo porque si tirarme no de el los bus te buses dejaba en marcha. pie abajo, pie arriba. En marcha, o sea, yo sé cómo tirarse de un bus en Era marcha. bueno para darte la Cuando son fuga. ancianos ¿Por y qué? les paran porque se tardan mucho en subir. Porque te dice el motorista, va, pues bájese, va y va Yo en creo marcha, que, ¿no? yo, O sea, Fran, eso yo está creo bueno, que ¿no? una de las vete, finalidades de está mal este hecho. programa Es sugerir para mejorar. es decir, Correcto. es decir, burlarse una tampoco. crítica Las graves. propositiva. Espérame, güey. Las graves. Ajá. Este, Es decir, creo que el programa tiene que tener esa intencionalidad, ser propositivos de una decisión, criticar de manera constructiva, no con el ánimo de evidenciar, mofar. de mofarse. Esa no es la finalidad. Hay ciertas cosas porque que van a al tener que respecto- evaluar, pero Bueno, otras aquí- cosas... aquí- Al respecto de lo que Empezar- dijo Marvin cuando decía, no dice si de pasajeros o de qué, es cierto, O de eso carga, falta ¿va? corregirlo, pero también está en el artículo 2, la reforma al 117A, que no dice qué es lo que va a hacer el infractor. Dice, para presentar ante el Viceministerio de Transporte a través de la unidad, y dice, para el ejercicio de su defensa, la cual deberá presentar... ¿Qué es lo que va a presentar para el ejercicio de su defensa? Sus escritos, sus alegatos, pero no lo dice. No lo dice. La redacción hay Miren, que pero revisarla yo- y eso sí,
Concuerdo que es por consecuencia el de la precisión o de la premura con la que está bien la premura, lo que no está bien es la falta de discusión o de revisión, Así es. porque sí ha habido en el pasado mucho abuso de la figura del trámite sin ¿cómo se llama? Garantizarle el derecho de defensa al peticionario que le impone tiene que ser más claro, dijéramos, cómo se va a interponer en el tema de recursos. Bueno, pero aquí, perdón, el presidente puede arreglarle la plana a los diputados observándolo, que la observe, Nilson que le arregle la me plana. dice, ayer yo venía en San Jacinto con mi moto y un gestor de tráfico paró el tráfico para que pasaran unas personas la calle y a 10 metros estaba la pasarela vacía. Entonces, va en 2 días, También educación a la gente para que use la pasarela. Solo era el tema de vías. pero solo termino también, la dispensa del trámite es problema también por el abuso que se está dando de esa figura. En el pasado se dio y en la actualidad se sigue dando por estar actuando de forma o muy apresurados y con abuso de la figura de la dispensa del trámite, que es legal, pero tampoco es para usarlo de forma general. Por eso es que suceden este tipo esto no debería de suceder, problemas de redacción. En 2 días. Totalmente comparto esa posición, pero lo otro es también que aquí hay una señalización al que maneja. Bueno, pero y el peatón que también juega otro factor. Ustedes, gente trotando, mis respetos porque hacen ejercicio sobre la calle. Y eso es prohibido porque la acera es de uso exclusivo. ¿Y a quién le toca educar? ¿A quién le toca educar? A mí me cae eso, yo lo hago a veces, pero porque hay obstrucción en la acera. Bueno, pero no vas trotando sobre la calle. Las bicicletas en la noche tienen que estar con dispositivos especiales para que las puedas ver. No, Julio, yo me paso, va conmigo lo que tú estás diciendo. Me toca pasarme a la calle porque en la calle, en la acera está el montón de talleres de carros y carros estacionados en las aceras también. Pues, 50 pesos por favor a Ernesto. Sí, ya me toca a mí una multa. Pero es interesante. Pero mira, lo de las pasarelas. Pero por eso el Estado está garantizando espacios para circulación. ¿Cómo es posible que tú estás viendo que la pasarela y estás parando el tráfico para eso? Mira ahí ese vehículo sobre el espacio para circulación de bicicletas. Pero solo termino con esto. Creo que el viceministerio va a tener que capacitar de manera fuerte a los delegados. No me meto con la policía porque se supone que dentro del pensum ellos han tenido todo el tiempo para formarlos a la división de tránsito, que fue una especialidad. De lo contrario, van a tener una aplicabilidad de lo que cree él que pudo haber sido. Informe lo que antes se le llamaba el Internal Affairs de los americanos, que es el policía de los policías. Aquí deberá tener una unidad que fiscalice la actuación de los delegados para evitar cualquier... Y si hay cometimiento de delitos, actos arbitrarios, Eso último, cuidado, señores delegados, pueden cometer el delito de actos arbitrarios si ustedes imponen algo que no está de acuerdo con eso. Sí, lo que quiero es exactamente, cuando yo estuve en la Corte Suprema de Justicia se aprobó el nuevo Código de Familia. Cuando ya la ley está publicada y es ley, pasa al órgano judicial y el órgano judicial tiene en sus atribuciones, ¿verdad?, el dar a conocer, ¿verdad?, las leyes aprobadas por el órgano legislativo. Y aunque nadie puede alegar ignorancia de la ley, es obligación del órgano judicial, digamos, divulgar el conocimiento de la ley. Entonces, hay que hacer escuelas de educación vial, hay que explicarle a los nuevos policías, explicarle a los gestores de tránsito, explicarle a la gente, en vez de estar haciendo publicidad, digamos, sin sentido, que hagan publicidad educativa de ese tipo. O nosotros tuvimos un programa que se llamó Educación Judicial Popular. Imprimimos miles de eso y íbamos a hacer educación. Hemos visto vehículos que se arrastran a los gestores de tránsito. Educación. Va para los programas de escuela el tema de la educación vial. Correcto. Tienen que ir y hacerlo. En redes circuló que un bus había bajado a un anciano porque le faltaban 25 centavos para pagar. Está regulado que no pueden bajar ahora. Pero aquí dice obligar a los pasajeros del transporte colectivo público a bajar en las unidades porque no se tiene cambio, es una multa de $100. Entonces, si no tiene cambio, ¿me tiene que llevar gratis el bus? Pregunto.
¿O cómo? No, Sí, porque ahí te lo está diciendo claro. Sí, no te lo se sí. supone que él debe contar con el No te lo dice la ley. suficiente para eso. Claro, no vas a pagar con un billete de $100 el pasaje. Pero fíjense, fíjense esta situación. Eso solo Walter cuando se sube a un bus que paga con yo me acuerdo que yo viajaba de Santa Tecla cuando estaba ahí en la iglesia del Carmen a la UCA y veníamos en la 101C, ¿verdad? Y nos aventaban, te clavamos y nos aventaban. Pero entonces, cuando era estudiante. Y entonces, mira, hay una cosa, fíjense cómo estamos discutiendo esto, de lo punitivo y todo, pero no discutimos de la contaminación del bus, de la destrucción. Es una cosa, digamos, que tiene que ser integral realmente. Ernesto, mi recomendación que te digo es que este tema es lo que le interesa a la ciudadanía, porque lo vive todos los días. Y creo que podés ser una plataforma para ir educando, para ir señalando las cosas buenas y las cosas malas. Julio, la ley le doy la palabra cuando regresemos. Y vamos a hablar de la ANACAP en la próxima. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias por estar con nosotros. Por fin entendió. Sí, no, en qué parte no has entendido yo. Si ustedes se dieran cuenta que hay detrás del behind de las cámaras, detrás de las cámaras, no se dieran cuenta. Bueno, la verdad que me quedé. ¿Cuál es el otro tema? Yo preguntaba si también el peatón debe tener obligaciones. Pues, sí, la hay. Es decir, se habla de lo de las pasarelas, ¿verdad? Aunque dice la gente de la tercera edad que para ellos subir ese montón de escaleras es complicado, de usar pero la está cebra. El paso cebra también, en donde los carros se paran. Entonces, pero no respetan, por ejemplo, no se detienen cuando pero hay paso encontrando quisiera entender esto. Llevar pasajeros a la izquierda del conductor está multado con $100. A la izquierda del conductor. A la izquierda. Mire, ¿sabes qué? Esas eran las novias que llevaban los motoristas de algunos buses o microbuses. Cuando eran delgaditas, pero mira, aquí me queda claro a mí que en esa ley le dieron copy-paste, porque eso es de Inglaterra. Esa ley está copiada de la ley de Inglaterra. Porque, pues, es decir, Inglaterra tienen el timón al lado derecho. No, es que nosotros tenemos complejos de ingleses, todos manejan a la izquierda. Esa ley es copy-paste y ni siquiera la leyeron. Y para aprobarla, hombre, hubieran llamado técnicos. Yo insisto, por favor, pero presidente. Mira, en el fondo yo creo que hay que ordenar, hombre. Tampoco como dice el licenciado Valdivieso, hagamos pedazo esto. No, yo creo que hay cosas que se puede corregir. Por ejemplo, cuando el licenciado me invita a su pueblo a Taco, yendo para que nunca, y lo digo sarcásticamente, porque nunca me ha invitado a su casa a Taco. O sea, que es Aguachapán. En Aguachapán. Bueno, sí, ya entendimos. Mira, encontrás unos vehículos con unas barras LED. Sí. No, está prohibido. Eso es bueno y es la ley. Porque te dejan ciego, brother. Bueno, dicen los psiquiatras que cuando alguien pone esa gran cantidad de luces y focos es porque tiene la autoestima bien baja. Pero también debe regularse la contaminación visual de las publicidades. Aquí hay unas televisores del tamaño. Van a regular también ese tema. Entonces, ¿cómo la va a llevar a la izquierda? Pues? La música estridente queda prohibido como multa de $100. ¿Cuánto? $100. La música estridente. Sí. Falta ver todavía que deberíamos tener nosotros además una regulación de tráfico vehicular, es decir, ya tenemos es tan fácil introducir un vehículo a El Salvador, es tan barato que tenemos un exceso tanto de carros como de motos que quizás ya debería de pensarse en un tráfico regulado. Por una parte, por otra parte también nos hacían la observación en los casos de los motoristas que reparten medicamento. Prácticamente lo que reparten es salud, no reparten comida, que podría valorarse la situación de tener qué bien que toca ese tema, porque todos vamos contra el motociclista. Sí, exacto. Pero ¿quién les exige que lleguen en 30 minutos? Porque si no pierden y se los cobran Por eso decía yo que en el caso de los motoristas de unidades de transporte público tienen que denunciar anónimamente a sus jefes que les exigen eso o que los sancionan y les quitan salario por no cumplir con algún tiempo. Solo quiero terminar. ¿Sabe por qué? Por eso es delivery el tema, porque el propietario es el mismo motociclista conductor. Si se hubiese penalizado a la empresa
que los contrata, entonces digo yo, hay una equidad, porque este muchacho describe una conducta no porque lo quiera hacer, sino porque se lo exige la empresa, sino que porque si en 30 minutos él no da la comida, se la van a cobrar a él. Queda, y eso me parece correcto por los tráficos que se arman, los accidentes leves, que a veces se dan golpecitos, hay que mover inmediatamente. Sí, pero no poder, por la aseguradora ya lo eliminaron, ya lo eliminaron. No, yo no sé si está eliminado, pero ahí te dice se puede mover. Que los vas a poder mover. ¿Por qué razón? Porque antes no los movía hasta que no llegara el seguro y tenías ahí una... Bueno, son $100 de multa, pero la aseguradora va a tener también que aceptar. Sí, por eso te están metiendo con la regulación de la aseguradora. Mira, Aroma del Mar, que nos escribe, dice: Ernesto, buenos días, fíjate que me dice que es bueno que los panelistas, que las personas que visitamos El Salvador y manejamos con licencia del país que sea, llegan a cometer 1 y 1000 infracciones. Les ruego que les dupliquen las infracciones, ya que se supone que estamos un poco más conscientes. Lo que pasa es que no se la ponen a ellos, se la van a poner al propietario. Al del vehículo alquilado. El vehículo alquilado. Así que tengan cuidado cuando presten los carros ustedes a esta. Mira, yo solo quisiera decir, claro, ahí va la multa. Mejor que me hayas dicho eso. No lo vayas a prestar. Mira, yo quisiera salir en defensa también de los que no tenemos la capacidad de andar un carro de agencia. Es decir, eso de que se deben de prohibir los carros importados, cuidado con eso, porque no había eso es uno. Prohibición lo digo que es una narrativa que anda suelta, no aquí por supuesto, sino que ahí como que si eso va a funcionar. Miren, tampoco, no podemos ser un país que sea clasista en ese tema. Hay personas que no tenemos acceso al carro de agencia y a veces vamos pagándolo a golpes y eso, ¿va? Entonces, importarlo además es una industria, es decir, y además están organizados. Sí, pero es que aquí estás importando chatarra, hay que reconocerlo, que lo que estamos importando son chatarras. De seguridad. Sí. Vos no sabés, no todos, por supuesto, tiene que haber un límite de años. Soldados, hay carros, la mayoría de carros son chocados, tiene que haber una... Para eso claro. Por eso yo estoy desde luego. Debería haber revisión técnica vehicular obligatoria. Es evidente, estar normado. Hay algo aquí que no sé qué les parece, que es como me imagino que todos evadimos los baches, ¿verdad? Más que todo cuando hay baches grandes, ¿verdad? Grandes, los ¿no? cráteres. Bueno, pues dice que conducir haciendo zigzag hay una multa de $100. O sea, mira, es que no hemos tocado el tema de que si atropellas un chucho en la calle, que tenés que bajarte, darle respiración. O matarte vos y no matar el chucho, porque no te llevas pero eso está en la otra ley. Pero no es así tampoco. Entonces es multa de... Ya me aclararon que no, es accidente. Yo sí creo de que la ley tiene varios defectos, hay que corregirlos. Yo no quisiera que se fuera por el lado de una mofa, por el lado, dijéramos, de estarlos evidenciando como un error. Creo que este es un llamado para que reflexionen, vean que hay que modificar, por supuesto que va a haber que modificar, y eso no es ningún problema. Toda ley es perfectible. Yo creo que tienen que sentarse a ver cuáles van a ser de aplicabilidad inmediata, cuáles pueden ser, y por supuesto con una campaña masiva. Pero también que se vete, que es decir, que no quede ahí, porque hay varias leyes como la de trasplante de órganos, que ahí está guardando el sueño de los justos, y no se ha cumplido el plazo constitucional que se le otorga al órgano ejecutivo. Pero si el ejecutivo no lo sanciona, la asamblea debería. Entonces la asamblea tiene que publicar esas leyes que ya pasaron, que no fueron observadas ni tampoco vetadas, sino que tiene que sancionarse. Bueno, lástima que no invitaron a Julio a la asamblea, lástima, pero ojalá sean tomadas en cuenta esto, ¿verdad? Pero yo quisiera agregar un elemento. Uno, los periodistas, los comunicadores, los que de alguna manera estamos expuestos a cámara, pues también ayudemos a hacer divulgación de esto, ayudemos a hacer conciencia. Tenemos un programa que lo escuchan muchos. Bueno, gracias. El Independiente Radio. Entonces también es una vamos a aprovechar. Dentro de la responsabilidad social que debe de y de hecho lo hacemos, como también, por ejemplo, esta ley que se aprobó de compras de bienes y servicios, que se eliminó la ley, la CAP. Ojalá hablemos de esa ley. Ojalá hablemos de la que se aprobó. Ahora, esta ley está en red, ¿verdad? Me imagino en el sitio de la Asamblea Legislativa. Debería. Sí, esta nueva, para que ahí la puedan leer. Bueno, gracias por... espero sea observada la ley.
¿Cuál decía que nos quedó el tema de la ley LACAP? Es que se derogó la ley LACAP y se aprobó una nueva ley que tiene unas aristas. Sí, hay que hablar de eso. Vamos a que está abordarla el normada próximo bajo la Dirección Nacional de Compras. Ojalá que nos Han hecho una nueva, una nueva dirección. Es importante por ver la secuencia histórica. Nosotros venimos desde la ley de suministros de 1945. A la proveeduría. Antes había la Proveeduría General de la República, una sola. Después se da la CAP y ahora se da esta. Pero ojalá logremos desmenuzar esa ley, así como hemos desmenuzado la de tránsito, desmenucemos esa ley porque hay aristas ahí, ¿verdad? Sí. Tremendas que hay que hablarlas. Sí. Dice, espero que lean mi comentario antes de irme rapidito. Mario Espinosa, mi madre la tiró un bus y el motorista le dio $10. Qué barbaridad. Y el número de teléfono y le dijo que fuera donde el dueño de los buses porque el chofer dice que el empresario no le cree. Imagínate. No, es un caos. Los $10 ley para de el sobador, me imagino, ¿verdad? Puchiga. Pues sí, para que le dieran una sobada por el bolso. Pero eso tampoco puede permitirse. Educación y coerción. Educación y coerción juntas. Hay motoristas buenos y hay motoristas malos. Claro. Ernesto, no puede estigmatizar a todos. yo le dejo una tarea a los oyentes. ¿Qué opinan eso de educación y coerción? Educación y coerción, no solo coerción. Vamos a trabajar de manera... quizás traducido al lenguaje garrote y zanahoria. Así es, correcto. Bueno, gracias, Walter. No, gracias a Marvin, gracias al licenciado Valdivieso, siempre es un honor tenerlo ya. Lo convencimos que nos acompaña los días viernes. Siempre que pueda. Solo que siempre que pueda. Le incrementamos el bono. No es la multa. No es porque pero imagínate qué bonito eso, hacerse competencia a sí mismo. Qué bonito, ¿no? Sí, bonito. Así es, gracias. Todos trabajamos en el grupo Megavisión por un solo objetivo, que es el canal. Aquí no hay competencia. De hecho, somos un complemento. Somos un complemento. Así es. Gracias, Tania, también. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.